voy a invitar a que busquen en sus Biblias la carta a los Hebreos, en su capítulo número 13, el versículo número 4. Carta a los Hebreos, capítulo número 13, versículo número 4. Durante muchos años, esta carta se le atribuyó su autoría al apóstol Pablo. Inclusive en algunas Biblias todavía ustedes van a llegar a encontrar al que dice carta del apóstol Pablo a los Hebreos, pero ya se descartó que el apóstol Pablo sea el autor de este documento. Versículo 4 del capítulo 13, puestos de pie todos juntos, a ver si me sale. Digo porque es un versículo pues muy cortito, es muy chiquito, muy profundo y yo muy torpe. Pero bueno, dice así, hermanos, todos a una voz, dice: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. José Antonio Viana de Holanda, más conocido en el argot cristiano como J.A., comenzó su ministerio musical cristiano a los 6 años de edad en su iglesia. Luego, a los 12, ganó un concurso de televisión en donde fungió como disparo para su exitosa carrera como cantante. Tuvo mucho éxito e influencia como modelo de la juventud cristiana en Latinoamérica, principalmente en Brasil, donde es su país de origen. Sin embargo, en el 2020, José Antonio Viana de Holanda anunció su retiro del mundo musical evangélico, pero con eso también su retiro de la fe cristiana evangélica, al declararse homosexual. La noticia causó gran conmoción. No obstante, esto tan solo era el principio de su declive moral. Al año siguiente, en el 2021, volvió a sorprender a todos al anunciar ya no solamente que era homosexual, sino su cambio de género, porque ahora se identificaría como una mujer trans. Tan era así que al día de hoy, él ya cuenta con el reconocimiento oficial en su país mediante documentos de identificación que es una mujer, ahora con el nombre de ella Viana de Holanda. Desde su salida del closet, no solo él se desligó del cristianismo, sino que cortó todo lazo o vínculo que lo relacione con su pasado. También ha estado muy activo promoviendo a través de sus redes sociales su nuevo estilo de vida LGBTIQ. Se sigue dedicando a la música, solo que ahora los ritmos que él, los ritmos que él ocupa son el pop y el reggaetón. Recientemente dio una entrevista donde reveló el lado oscuro de su carrera como cantante cristiano. Habló del uso de las drogas que tuvo que utilizar para soportar el ajetreado ritmo de trabajo en sus conciertos. Pero sus revelaciones fueron mucho más allá, hasta tocar asuntos íntimos y delicados. Por ejemplo, dijo que el discurso de la familia tradicional cristiana, que parece tan hermoso y tan perfecto, que se predica desde los púlpitos, no es una práctica común experimentada por muchas personas mayores en las iglesias, incluyéndose él mismo. Además dijo que había una amplia permisividad sexual, la misma que tanto se condenaba desde los púlpitos, era rutina constante. Y estas son sus palabras: he visto a muchos pastores tener amantes y yo también he hecho estas cosas. El lema era este: hazlo, pero hazlo a escondidas. J, cuando comenzó a descubrirse sexualmente, tuvo prácticas homosexuales con sus compañeros creyentes
Y él, obviamente, experimentaba sentimientos de culpa porque tenía relaciones íntimas con los otros muchachos de su iglesia. La doble vida que llevaba José Antonio lo torturaba, al punto que en realidad su vida, que parecía ser una plenitud, en realidad era un infierno. Porque cada que él regresaba a su casa, luego de un servicio religioso o de una serie de conciertos, se encerraba en su cuarto y lloraba amargamente. ¿Por qué? Porque él no se sentía parte de lo que cantaba ni de lo que predicaba. Y no era el Espíritu de Dios quien lo redarguía en sus sentimientos de culpa, sino que dice él que era su naturaleza femenina, verdadera, la que pugnaba por salir a la luz y todos lo conocieran. Así pues, aprovechando la pandemia del 2020, donde tuvo momentos de aislamiento e introspección, él llegó a la conclusión de que ya no debía engañarse más a sí mismo, ni engañar a los demás, sino salir al closet y decirle a las personas que él en realidad era homosexual. Pero como dije hace un momento, esto no fue el final de un descubrimiento, sino que él fue evolucionando al punto de decir que hoy en día él es una mujer transexual. Esta, hermanos, es una historia lamentable y triste para la fe cristiana, por todo lo que implica. Pero es muy lamentable, porque el actor principal de esta historia, José Antonio Viana de Holanda, hoy día vive convencido, plenamente convencido, que no ha actuado mal, sino que lo hizo con conciencia y con libertad. Pero ¿por qué actuó él de esta manera? ¿Por qué se desvió él del camino correcto, del plan original que Dios estaba llevando a cabo en su vida? Una de las razones por la cual es por esta idea equivocada acerca de la sexualidad. Porque queramos o no, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, los seres humanos somos individuos sexuales y no podemos hacerlo de lado. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Dios nos creó no solo con una identidad sexual, definiéndonos como hombres o como mujeres, sino también nos creó con deseos y apetitos sexuales con los cuales tenemos que hacer algo. Pero el mundo, el pecado y el diablo han corrompido la sexualidad de una manera brutal y tremenda. Yo no lo sé, no sé la respuesta, pero lo que sí vemos es que la sexualidad ejerce un poder casi dominante sobre casi todas las personas del mundo. Y no solamente las de hoy en día, sino a través de las generaciones, y para algunos ha sido la perdición de su vida. Dios lo creó como algo bueno en nosotros, lo creó para cumplir propósitos en específico, siendo el primero de ellos la procreación. Sean fecundos y multiplíquense, dijo el Señor. Génesis 1:29. Pero no solamente para tener hijos y para perpetuar la especie, sino también para que disfrutáramos de él. Dice Proverbios 5:18, gózate con la esposa, gózate con el esposo de tu juventud. De tal manera que a la luz de estos pasajes, el ser humano tiene la anuencia de Dios de disfrutar, de ejercer, de practicar sin carga y sin culpa, pero con responsabilidad de su sexualidad. Pero entonces surgen preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos problemas alrededor de la sexualidad?
¿Sabía usted que después del narcotráfico, el tráfico sexual es la segunda industria más rentable del mundo? La tercera son vender tamales, pero las dos primeras es el narcotráfico y la segunda de ellas es la sexualidad. ¿Por qué? La respuesta puede parecer simplista si lo decimos así, pero no lo es, sino es contundente. Se debe a raíz de nuestro pecado, del pecado del ser humano que habita en uno y que echa a perderlo todo, incluyendo nuestra sexualidad. La vida o lo sucedido en la vida de José Antonio Viana de Holanda es solo una muestra más de las miles de vidas que se han destruido y que se seguirán destruyendo por una concepción equivocada acerca del sexo. Y sin quitarle un ápice de responsabilidad a este joven, ahora de 26 años, tenemos que reconocer que también quienes lo rodearon contribuyeron a su perversión sexual, porque en lugar de ser modelos de castidad y santidad cristiana, con sus malos ejemplos contribuyeron a lo que él ahora se ha convertido. Y todo por una idea errónea acerca de la enseñanza de la sexualidad. Pero entonces, ¿cómo hay que manejar nuestra sexualidad? ¿Qué hacer con los impulsos sexuales que se agolpan en nuestra carne? ¿Darnos baños de agua fría? ¿Aguantarlos? ¿Ocultarlos? ¿Reprimirlos? ¿O darles rienda suelta para que hagan lo que se les antoje? ¿Saben? Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, previniendo esto, Él creó un marco idóneo para que la sexualidad pudiera expresarse en plenitud, en libertad y en responsabilidad. ¿Sabe usted cuál es ese marco? ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuál es ese lugar que Dios creó para que nosotros vertiéramos sobre él nuestra inquietud sexual? El matrimonio. El matrimonio. Solo que el matrimonio, como todas las cosas que Dios ha creado, se han echado a perder no por sí mismas o no porque estén mal hechas, sino nuevamente por el diablo, por el pecado y por el mundo sin Cristo, que se han encargado de desvirtuarlo y de corromperlo. Hermanos, hoy yo quiero que nosotros revisemos como en una moneda los dos extremos dañinos de una sexualidad mala vida. Por un lado, una abstinencia ascética, pero por el otro lado, un desenfreno y libertinaje sexual, en donde ambas posiciones han dañado, han perjudicado, han desvirtuado y corrompido el maravilloso regalo de Dios a la humanidad llamado sexualidad. Es a través de este breve pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde descubriremos ambos lados de la moneda, en donde veremos hasta dónde nos lleva a reprimir la sexualidad y hasta dónde nos puede llevar el darle un desenfreno y carta abierta para hacer lo que le venga en gana. El primero de ellos, hermanos, tiene que ver con el ascetismo sexual. Ahorita les voy a explicar qué significa esta palabra de ascetismo sexual. Pero nos dice en el versículo 4, dice, honroso sea a todos el matrimonio. Hace un rato decía yo que durante muchos años se le atribuyó la autoría de la carta a los hebreos al apóstol Pablo. Pero al día de hoy, nadie sabe en realidad la identidad del autor de esta carta. Se han propuesto varias alternativas, Pablo entre ellas, pero lo cierto es que al revisarla se han llegado a la conclusión que no es Pablo, que no es Bernabé, que no es Santiago, que no es cualquiera de los otros conocidos del Nuevo Testamento el autor de Pablo. No hay nada concluyente. De los destinatarios tampoco sabemos nada,
No sabemos a qué iglesia o a qué comunidad fue dirigida la carta a los hebreos. Por ahí del versículo 24 del capítulo 13 se hace una mención a los de Italia que los saludan. Pero en realidad eso no es nada concluyente. Pero lo que sí podemos nosotros intuir por el contenido y la estructura de la carta es que quienes recibieron el documento o para quien fue escrita era alguna comunidad judía convertida al cristianismo. ¿Por qué? Porque todo el bagaje de la carta habla de personas que están lidiando con este cambio de fe entre un Jesús vivo y el cambio de un sistema religioso y ceremonial judío que ha sido abrogado en la cruz del Calvario. Tampoco sabemos el año en que se escribió, no menciona alguna época, pero el solo hecho de que no mencione la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo nos da un indicio que pudo haberse escrito antes de esa fecha. Lo que sí sabemos, hermanos, es que esta carta en realidad no es carta, porque no está escrita como una carta normal o como una carta común o como se espera que se escriba a una carta, porque a reserva de las salutaciones o de las recomendaciones finales, todo el texto más bien es una predicación expositiva de una serie de temas que tienen que ver con el judaísmo versus el cristianismo. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy está en el versículo 4 del capítulo 13, cuando nos habla acerca de la corrupción sexual. Nos hace una serie de recomendaciones en torno a este tema, pero él comienza el versículo 4 con las siguientes palabras: honroso sea a todos el matrimonio. ¿Qué significa esta palabra de honroso sea a todos el matrimonio? Y a mí me llama la atención de entrada la palabra todos, todos. Pero si nosotros leemos así a bote pronto el pasaje, podemos inmediatamente pensar que hay gente que menosprecia el matrimonio, como el día de hoy. Hay gente que dice: yo no creo en el matrimonio y por lo tanto yo voy a establecer una relación de pareja sin ningún tipo de lazo social, de lazo religioso, de ninguna manera, sino de manera natural y espontánea. Pero no, el pasaje no va por esa dirección, sino más bien va en el sentido que resulta que en el tiempo en el que este documento fue escrito, a la comunidad que fue escrita, pareciera que algunos de sus miembros, algunos de los participantes de la fe de esta iglesia, estaban menospreciando el matrimonio por una razón fundamental: una concepción equivocada acerca de la sexualidad. Porque una de las cosas que suceden en un matrimonio, ¿qué es? Las relaciones sexuales. Por lo menos durante los 3 primeros siglos de la naciente era cristiana, prevalecía entre los cristianos una antropología judía. Es decir, sus conceptos acerca del hombre se basaban en lo que decía la ley antigua, lo que decíamos en otros días, el Tanaj, los profetas, los libros sapiensales, los 5 libros de la ley, y toda esa cosmovisión acerca del hombre, de lo que es de su esencia, estaban basadas en esa antropología. Por ejemplo, para los judíos el cuerpo y el alma eran una misma cosa. Es decir, eran monistas, no moneros y no monitos, sino monistas. ¿Qué significa que eran monistas? Que para ellos su esencia era una misma. Su cuerpo y su alma eran de una misma sustancia. Para ellos el cuerpo no era superior al alma. El alma no era superior al cuerpo, sino que estaban en igualdad de condiciones, pero además eran una misma cosa. Por eso, cuando Dios les dice a Adán y Eva: y serán una sola carne, Génesis 2:24, para ellos no representaban ningún problema, porque veían la unión matrimonial como algo sagrado,
como algo venido del cielo, y por lo tanto para ellos la unión sexual implicaba no únicamente el juntar dos cuerpos, sino la unión espiritual de dos almas en una sinfonía de amor. Bueno, hasta lo pueden poner ustedes en una canción si quieren, pero eso era para ellos, en su cosmovisión, la unidad del cuerpo y el alma. De tal manera que cuando ellos practicaban su sexualidad, ellos no veían como algo desagradable, molesto, profano, vergonzoso, sucio, tener que llevarlo a cabo. Para ellos era sagrado todo lo que implicaba el matrimonio. Por eso para ellos es importante. Pero, y ahí viene el pero, de pronto surgió otras maneras de pensar. Entre ellas el pensamiento de los griegos, que se estableció como arrollador a partir del siglo IV. Pero este pensamiento de los griegos fue permeando poco a poco en la mentalidad del mundo al día de hoy. Hoy todavía muchos de nosotros tenemos influencia del pensamiento de los sabios de Grecia. En esa mentalidad de los griegos, sí hay una distinción entre el cuerpo y el alma. Para los griegos no son lo mismo, son entidades diferentes, porque el cuerpo es materia y el alma es divino. El cuerpo, en la visión de los griegos, es malo por ser imperfecto y temporal. Y por lo tanto dicen que el cuerpo es la cárcel del alma, que la tiene secuestrada y que únicamente es liberada cuando la muerte llega al ser humano. ¿Han escuchado, leído o tal vez dicho, cuando alguien muere, vuela alto fulano porque ahora eres libre? Ese es un pensamiento griego, eso es un pensamiento de los griegos, porque los griegos dicen, durante los años que estamos en este lado de la eternidad, nuestro cuerpo tiene un prisionero y es nuestra alma. Por un lado ellos dicen, el alma es superior y el cuerpo es inferior. El alma es perfecta, el cuerpo es perfecto. El alma es pura, limpia y sin mancha. Por otro lado, el cuerpo es falible, es sucio y desagradable. Y por lo tanto, el alma tiene que padecer las bajezas de la carne. Se ensucia con sus deseos y placeres. Y esto dio como origen, hermanos, a una manera de pensar. ¿Y sabe cuál es? El ascetismo. Así se dice, ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? La mortificación del cuerpo. Porque como el alma es tan valiosa, es tan perfecta, es tan hermosa, es tan pura, en un cuerpo tan sucio, tan vergonzoso, tan desagradable, tan culpígeno, que entonces tenemos que hacer algo para que esa alma se la pase lo mejor posible en lo que parte a las eternidades. Y entonces, ¿qué le tengo que hacer a mi cuerpo? Mortificarlo, para que en sus apetitos y en sus deseos no dañe a el alma tan maravillosa que poseemos. ¿Pero en qué consiste el ascetismo? Privarnos de aquellas cosas que al cuerpo le gustan. Privarse de aquellas acciones o actividades que al cuerpo le agradan, en el afán de alcanzar la perfección moral y espiritual delante de lo divino. Es decir, si yo quiero que mi alma esté en un lugar limpio, yo no le tengo que dar a mi cuerpo lo que mi cuerpo me pide, porque eso sería dañar a mi alma. El cristianismo del primer siglo estaba siendo alcanzado por estas maneras de pensar. Por eso el autor a las cartas a los hebreos les tiene que decir, honroso es a todos el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? El matrimonio es un sacramento, que significa que tiene una naturaleza o una inspiración que procede de lo alto. Aunque lo voy a decir más adelante, el matrimonio no es idea de la sociedad humana. El matrimonio, hermanos, es una idea que nace del corazón de Dios. El autor a la carta a los hebreos pudo identificar, y en eso nos damos cuenta que se conocían los destinatarios y el escritor, porque de alguna manera él se enteró que había dentro de la iglesia personas que estaban adoptando el pensamiento ascético, diciendo, no,
No, mi alma tiene que ser pura e inmaculada y mi cuerpo no la puede dañar, no la puede manchar y no puedo yo presentarme delante de Dios. Y por lo tanto se sometían a una serie de prácticas ascéticas o de privación de ciertas cosas en el afán de querer agradar a lo divino. Podía ser desde dejar de comer ciertas cosas hasta dejar de practicar otras tantas, entre ellas decir el matrimonio fuchi. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay sexo y el sexo es fuchi, guácala de perro. Nada más de pensarlo a mí me da cosa, me da guácala. ¿Ven cómo esos pensamientos a veces han permeado a las sociedades? Porque al día de hoy hay personas que dicen que el sexo es malo de manera per se, es decir, malo por ser malo, sucio por ser sucio. Y transmitimos esa idea y las nuevas generaciones están viendo, generalmente ven la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad como algo que es obra del diablo, y no es así, es obra de Dios. A raíz del nacimiento de estos pensamientos ascéticos, por influencia del pensamiento griego, se empezaron a dar, hermanos, los primeros pasos a la exaltación de la virginidad de las personas, tanto femeninas como masculinas. Si yo me mantengo virgen por siempre en mi vida, agradaré más a Dios que si me caso, tengo sexo y sobre todo tengo hijos. Dicen algunos eruditos de la historia que a partir del siglo IV es cuando se empieza, a raíz de este bagaje de cosas, cuando se empieza a gestar lo que hoy conocemos como la virginidad perpetua de la Madre de Jesús. Porque antes de eso, María nada más no pinta para nada. María no pinta para nada. O sea, si acaso fue en el nacimiento de Jesús y en la muerte cuando está ahí con Juan y nada más. Pero no hay registros de María ni en el tiempo apostólico, ni en el tiempo de la patrística, es decir, de los padres de la iglesia, sino a partir del siglo IV, cuando el ascetismo empezó a cobrar gran auge entre las sociedades, particularmente entre las sociedades religiosas. El ascetismo llegaba a tal punto que algunos practicaban el ayuno prolongado, no solamente para mortificar la carne y para mantenerla a raya diciendo no te voy a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Y como no necesitas mucho alimento, te voy a dar poco. Que tienes ganas, que tienes deseos de esto, de aquello, te voy a latigar simbólica, pero tangiblemente en el afán de que te controles cuerpo. Bueno, Orígenes, uno de los principales historiadores de la historia, del tiempo, ellos se castró a propósito para no tener deseos sexuales. ¿Qué más hacían? Decía yo, se sometían a ayunos prolongados. Primero, para tratar de mantener a raya los apetitos de su carne. Pero ¿saben también por qué? Para adelgazar de tal manera que las mujeres se virilizaran, es decir, fueran poco atractivas a los hombres, para que su figura, para que sus caderas, para que sus líneas no llamaran la atención y la gente dijera, ay, no, qué mujer tan fea, ¿no? Pues con esa, nada más nada. Pero también los hombres buscaban ser poco atractivos a los demás, se vestían de manera poco agraciada, sacaban a relucir los peores defectos que tuvieran como personas, pero detrás de todo esto, lo que había era una corrupción del plan de Dios. Ellos no querían tener sexualidad y ellos rechazaban el matrimonio, diciendo en el matrimonio hay eso y por lo tanto es malo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Resulta que muchos de esos que practicaban ese tipo de acciones estaban en contra de la voluntad de Dios. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, que es pastor de Éfeso, y le dice que esa manera de vivir son enseñanzas del diablo, porque dice, en los tiempos postreros, algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Primera de Timoteo, capítulo 1,
versículo 1, capítulo 4, versículos 1 y versículo 3. Pero también el autor a la carta a los hebreos tiene que hacer esa precisión a los cristianos de ese siglo diciendo, honroso, hermanos, honroso es para todos el matrimonio. La palabra de la que traducen honroso es la palabra griega timios, que significa valioso, amado, costoso, honrado, precioso, bueno. Todas esas cosas y más. Por eso se dice que el matrimonio no es solamente una institución que mantiene viva una sociedad, sino que es un sacramento dado por Dios porque para Él es valioso, porque para Él es amado, costoso, honrado, precioso y bueno. Y en un matrimonio indefectiblemente se practica o se ejerce la sexualidad y por lo tanto no puede ser malo, ni deshonroso, ni sucio, ni vergonzoso. Dios lo creó para dos funciones principales, ya lo dije, la reproducción o la perpetuación de la especie, pero también para gusto y diversión de quien lo practica dentro del marco del matrimonio. Cambiarle el carácter de honroso al matrimonio, aun sea por esa motivación ascética, es corromperlo, es pervertirlo, es distorsionar la sexualidad humana y trae consecuencias graves, porque al final, por más que mortifiquen su carne, no pueden hacer mucho en realidad por esos impulsos si no los canalizan conforme al plan de Dios. Ese es un lado de la moneda. Pero el segundo lado de la moneda, o más bien más que el segundo, el otro lado de la moneda es, si por un lado es la abstinencia extrema, el otro lado de la moneda, ¿cuál será? Es el desenfreno extremo, ¿no? Dice el texto ahí en el versículo número 4, dice, y el hecho sin mancilla. Por un lado, hay quienes renuncian al placer sexual por considerarlo sucio, malo y vergonzoso. Y está mal, porque la sexualidad no es eso, menos en el marco del matrimonio. Pero como decíamos, dentro de este pensamiento griego donde dicen cuerpo y alma son dos cosas distintas, donde alma es sublime y donde cuerpo es cotidiano, o mal, o sucio, o imperfecto, había también quienes adoptaban la postura de, bueno, pues yo como para qué idealizo el alma si no la veo, no veo el alma, más allá de lo que yo puedo sentir, no veo el alma. Pero había quienes decían, yo de lo único que estoy seguro es que tengo cuerpo, y buen cuerpo. Bueno, depende de cómo se vean al espejo, ¿eh? Tengo cuerpo. No, me ha salido bueno, o sea, no se me ha roto. A eso es a lo que me refiero. Y entonces había gente que decía, pues yo lo único que tengo es cuerpo. Lo único que tengo seguro es esta vida. Y de lo único de lo cual yo puedo hacerme responsable es de lo que soy. Pues entonces le voy a dar gusto al cuerpo. Y entonces se cae en el desenfreno sexual. Y entonces se cae en la inmoralidad sexual. Y entonces se corrompe la sexualidad. No es respuesta a la abstención extrema, pero tampoco lo es la otra postura, el desenfreno o el libertinaje sexual. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo un uso incorrecto y excesivo de un don de Dios que es el sexo. Pero ya existe el matrimonio, que es el marco dado por Dios para una sexualidad libre y abierta y respetuosa. Todo lo que existe en un matrimonio en ese plano es válido. Es válido. Pero resulta que cuando lo único que nosotros queremos procurar es la carne y no el espíritu, podemos caer en excesos graves y perjudiciales, en donde ya no solo el matrimonio ya no es el marco, sino sin y a pesar de el matrimonio, la gente hace del sexo cualquier cosa. Por eso dice el texto, y el hecho, honroso sea a todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. ¿Hay quienes mancillan el matrimonio?
Sí, porque si por un lado negarlo o negarse es malo, por el otro lado hacer un uso excesivo fuera de los límites de Dios es mancillar el matrimonio. ¿Y cómo se mancilla un matrimonio? El texto nos da dos maneras de mancillar el lecho conyugal. El primero de ellos, la fornicación. Dice, a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Qué es la fornicación? La fornicación, hermanos, es todo acto sexual fuera del matrimonio. Todo acto sexual fuera del matrimonio. Y si nos queremos ver más recalcitrantes, diríamos, incluyendo los matrimonios prohibidos en la ley de Moisés. Porque dirán, bueno, pero yo estoy casado. Bueno, pero había matrimonios que la ley de Dios manifestada de Moisés también pueden ser consideradas como fornicación. ¿Qué tipo de matrimonios? Y aquí espero que nadie se sienta aludido. Casarse con una persona divorciada. Levítico capítulo 21, versículo 7. Es parte de lo que yo decía hace un rato, hermanos. Le damos tan poca seriedad a los principios cristianos que de pronto hacemos pactos en los altares y los rompemos como si rompiéramos un papel de baño, como si fuéramos desechables. Hay gente que va al altar de Dios simbólico, real, y pacta con Dios una relación de amar a la persona en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todos los ámbitos y en las circunstancias. Pero cuando viene la crisis y le llega el fuego a los aparejos hasta el cogote, entonces se les olvida que hicieron un pacto, lo rompen y después andan como mariposas de flor en flor, brincando, tratando de encontrar su media naranja. Bueno, pues a la luz de la Escritura, eso es fornicación, Levítico 21:7. ¿Qué otro tipo de matrimonio prohibido marca la ley de Dios? Casarse con familiares cercanos, los que se casan con sus primos, con sus tíos, con sus sobrinos, con los hermanos, ya sería incestuoso. Levítico 18, del 6 al 18. El que se casa con una sobrina, con un tío, con un pariente lejano. ¿Qué otro? El que se casa con extranjeros o con personas de una diferente fe a la judía. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 3 al 4. Pero si es re buena persona, sí, pero nada más que tú estás viendo hacia la izquierda y el otro está viendo hacia la derecha, en el ámbito de la fe. En ese sentido, todo eso considerado a la luz de este estudio es fornicación. Y esa es la primera forma en la que se ofende o se mancilla al matrimonio. ¿Cuál es la segunda, hermanos? El adulterio. ¿Qué dice el versículo número 4? Y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es el adulterio? La violación de la exclusividad matrimonial. Cuando interviene un tercero o más en discordia. Nuevamente digo, cuando la gente está haciendo un pacto en un altar, muchas veces no alcanza, o debe alcanzar más bien a dimensionar los dichos de su boca. ¿Por qué? Porque cuando alguien le está diciendo sí a esa mujer o sí a ese hombre, según sea el caso, le está diciendo no al resto de las personas. Porque entonces ya se supone que me llevé el tiempo y tuve la conciencia, y sobre todo si somos cristianos, la oración de decir, si le voy a decir sí a esta persona, le estoy diciendo no al resto de las personas. Pero cuando eso se nos olvida o nos importa muy poco, podemos caer en esta segunda característica que daña al matrimonio o mancilla el hecho que dice es el adulterio. Ahora, la fornicación y el adulterio resumen todas las expresiones inmorales de la sexualidad, porque a raíz de una mala concepción del sexo se desprenden todas las demás, hermanos, todas las demás distorsiones acerca de la sexualidad. Si por un lado abstenerse hasta el extremo no nos ayuda a tener una sexualidad sana, darles carta abierta a que hagan lo que se les pegue la gana tampoco ayuda. El tema central de las breves palabras de Hebreos 13:4, hermanos, es cómo esa comunidad judía estaba desacreditando el matrimonio,
Por un lado diciendo, no, matrimonio no, abstención total, porque el matrimonio es sucio en sí, porque ahí hay sexo, y yo no quiero practicar el sexo, porque el sexo es malo, porque el sexo es vergonzoso, porque el sexo es doloroso. Eso está mal, y es perversión sexual. Pero por el otro lado decir, bueno, sí, con matrimonio o sin matrimonio, con la que me casé o con la que se me parezca enfrente, porque mi cuerpo es cuerpo, y yo le voy a dar a mi cuerpo lo que el cuerpo pida. Hoy hasta lo utilizan como eslogan publicitario, haz lo que te pidan tus sentidos. La sociedad se rige bajo esos principios de darle gusto al cuerpo. Pero ambas posturas, hermanos, son corromper y echan a perder, porque eso significa la palabra corrupción, echar a perder algo que en esencia es bueno, y es el matrimonio. El desenfreno o la inmoralidad sexual deshonra al matrimonio. ¿En qué sentido? Lo deshonra cuando una pareja se disuelve mediante el divorcio, sea justificado o no. Deshonramos el matrimonio. Se deshonra al matrimonio cuando la gente decide vivir juntas sin ningún tipo de bendición de parte de Dios o sin el aval, por lo menos, de una sociedad. Se deshonra el matrimonio, hermanos, cuando hay adulterio, o cuando uno de los dos o los dos cónyuges descuidan el matrimonio, están tan inmersos en sus actividades cotidianas que se olvida que están casados con alguien compartiendo la vida y deben tener consideración a él o a ella. Pero hay una última cosa que deshonra al matrimonio, hermanos, y es muy de nuestros días, y es cuando busca redefinirse qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Muchas veces utilizamos la palabra. Resulta curioso que en estos días de progresismo sea difícil que alguien pueda definir qué es una mujer. Pregúntele usted a una feminista qué es una mujer y le va a decir, no sé. ¿Cómo? ¿No sabe qué es una mujer? Pues de la misma manera hoy podríamos preguntarle a la sociedad qué es el matrimonio. Y mucha gente no va a saber, inclusive cristianos, qué es el matrimonio. Y estamos en un tiempo en donde se está redefiniendo qué es el matrimonio. Está en una gestación de, bueno, tradicionalmente se pensaba que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Ese es como un concepto muy tradicional y resumido. Pero hoy en día, hermanos, se está buscando la redefinición de qué es el matrimonio. Yo les dije hace un rato qué era el matrimonio. Es un sacramento. Es algo dado por Dios, que infunde gracia, que infunde respeto, que da honor. Que es el espacio donde dos almas y dos corazones, el de un hombre y el de una mujer, se complementan. ¿En qué? En amor, en contacto físico, en planes, en proyectos. Todo eso es un matrimonio, hermanos. Pero el día de hoy un matrimonio lo han reducido y lo han pervertido al punto de decir, ¿qué es un matrimonio? La unión de dos personas, punto. Sean hombres o sean mujeres, sean heterosexuales o homosexuales. Y entonces empiezan a hablar de matrimonios homoparentales. Pero ¿saben por qué surge todo esto? Porque de pronto cuando hay vacíos, alguien viene a llenar esos vacíos. Y de pronto, queriendo o no, como diría el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, le dimos al Estado o a los gobiernos la facultad de definir qué es el matrimonio. Porque hoy, ¿qué vale en nuestra sociedad? ¿El matrimonio civil o el matrimonio religioso? El matrimonio civil. El matrimonio civil. Y tan es así que ahora ellos definen quién se puede casar y quién no se puede casar. Ellos lo definen, ellos lo determinan. Es más, hasta habría, todavía no se ha logrado este punto, pero llegaría al punto de decir que quien se oponga a la unión matrimonial entre dos hombres y dos mujeres estaría cayendo en un delito, cuando no es así. Y saben, en ese sentido tenemos la culpa nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos una responsabilidad de que la verdad permanezca y prevalezca. Pero las iglesias evangélicas, porque la iglesia mayoritaria, en eso sí hay que reconocérselo, se han mantenido firmes en el sentido de decir que para ellos el matrimonio que ellos ejercen es válido, y le dan un peso importante, y algunos sectores de la sociedad lo ven así, no así la iglesia evangélica.
La iglesia evangélica hemos concedido ese derecho de decir, no, pues primero tráeme tu certificado de matrimonio civil y entonces yo te doy una acción de gracias por tu matrimonio. O sea, como que les hemos dicho, ¿sabes qué? Si el Estado me da permiso, entonces tu matrimonio vale. Si el Estado no me da permiso, entonces tu matrimonio no vale. Hemos cedido el privilegio, la responsabilidad y la obligación de bendecir como iglesia a los que se están casando. Si tuviera que haber una redefinición del matrimonio, tendría que hacerlo la iglesia de Cristo y no el Estado. Y no la autoridad, y no la sociedad, y no los analistas, y no los filósofos, sino la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en nuestras manos, hermanos, un enorme compromiso y una gran responsabilidad. Tal vez también por eso, hermanos, ha habido un aumento entre los cristianos evangélicos, porque las ceremonias de casamiento las ven sin valor e intrascendencia. Porque pareciera que es como lo ven tan válidos como una boda de kermés. Pues yo me casé en una kermés. ¿Y qué sanción tenías si no te casabas o no querías? Pues te metían a la cárcel un ratito, pero después no pasaba nada. Y lo mismo pasa aquí. Nosotros no le damos ese peso y ese valor, hermanos. Pero independientemente o aparte de todo esto, el texto es muy claro cuando habla acerca de este tipo de perversiones, ya sea del ascetismo o de la abstención extrema o del desenfreno sexual, sea con o sin matrimonio. El texto claramente nos deja una máxima que es importante: a ambos los juzgará Dios. Cuando nosotros hacemos mal uso de las cosas que Dios pone en nuestras manos, Él traerá juicio y nos llamará a cuentas. Y entonces tendremos que responder ante un gran tribunal diciendo: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu sexualidad? No es a la sociedad a la que tenemos que convencer si estamos bien o estamos mal. José Antonio Viana de Holanda, a él le preocupa mucho que la sociedad progresista le aplauda, lo reconozca. Cuando una persona sale del closet o cuando una persona da a conocer su sexualidad o su orientación sexual, esperan que una sociedad le respalde. Pero eso no es lo que el ser humano tendría que procurar, sino lo que el ser humano tendría que procurar son las cuentas que un día va a dar delante del Creador, porque dice: y Dios los juzgará. No los va a juzgar la moral de la iglesia, no los va a juzgar una sociedad conservadora o una sociedad progresista, sino quien realmente les va a pedir cuenta del buen o mal uso de los dones que Dios nos da, pues es Dios mismo. Y yo no quiero estar, ni quiero saber qué sucederá en un juicio estando ante la presencia de Dios, en donde yo hice mal uso de algo que Él me dio y que yo lo utilicé fuera del marco que Él me dio para hacerlo. Él condena duramente el ejercicio de la sexualidad fuera del compromiso matrimonial. Él condena dura y gravemente el no ejercicio de la sexualidad por razones equivocadas, como es el ascetismo extremo. Él condena duramente el ejercicio de la sexualidad cuando la gente lo hace a su manera, pero en su tiempo. Cada quien responderá ante las consecuencias de sus actos. Un dato: el 70% de las personas al día de hoy que han hecho estas transiciones en un desvío de su sexualidad tienen claros índices suicidas. Por lo tanto, estamos viendo que trae consecuencias ejercer la sexualidad fuera del plan de Dios. Hermanos, José Antonio Viana de Holanda, en el principio se puede decir que fue víctima de una equivocada concepción de la sexualidad por aquellos que debieron guiarlo sabiamente. Pero después ya no. Después él ya solito tiene que asumir el costo de sus decisiones. Todo contribuye, hermano, a veces para mal, para que nos extraviemos moralmente. Pero tristemente esto es tan solo una muestra de muchas
de tristes realidades que se están dando en el seno del cristianismo. En el cristianismo nosotros tenemos respuestas, pero muchas veces no las damos, pero también porque muchas veces no las preguntamos. Ya descubrimos, hermanos, que desde el primer siglo de la era cristiana había estos problemas, pero sabiamente los escritores, los hombres inspirados por Dios, enfrentaron estos dilemas de la naturaleza sexual de manera clara y contundente, diciendo: honroso, bueno, precioso, valioso, limpio delante de Dios es para todos el matrimonio, pero también el lecho sin mancilla. Y aquellos que se atrevan a fallar y a utilizarlo de manera equivocada, Dios los juzgará de manera dura, de manera justa y de manera contundente. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad a la siguiente generación, o algunos en su propia generación, de buscar siempre en Dios soluciones y respuestas a este y a todas las inquietudes del ser humano. Por eso debemos ser cuidadosos con la vida que llevamos y mantenernos en una comunión cercana, en una comunión íntima, cotidiana y abierta con el Señor, para que sepamos cómo andar en sus caminos. Cuidemos nuestras vidas, hermanos. No permitamos que los moldes del mundo vayan moldeando, valga la expresión, nuestra mente, nuestras vidas y nuestras familias. Porque en Cristo, hermanos, nosotros debemos ser más que vencedores. Y en el ámbito sexual también debemos serlo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para terminar. Señor Dios, en esta hora te quiero agradecer en el nombre poderoso de Jesús que me des la oportunidad inmerecida de poder, Señor, exponer tu palabra en esta iglesia y a través de estos medios y con estos recursos. Solo te ruego, Señor, que la verdad que procede de tu mente y de tu corazón pueda llegar precisamente a la mente y el corazón de los oyentes, de los escuchantes, y que, Señor, se pueda cumplir tu propósito y tu voluntad. Que queden en ellos, Dios, tu verdad revelada y sobre todo tu personalidad bondadosa y sabia que puede guiar nuestros pasos en todos los ámbitos de la vida, y aún en aquellos que son tan íntimos como nuestra sexualidad. Tú también, Señor, tengas preeminencia y un actuar contundente. Gracias, Señor, nuevamente te lo pedimos, te lo agradecemos y te lo expresamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendice.